Ok, comenzamos el segundo video, la parte 2, que va a ser sobre el modelo de Einstein. Entonces, esto en principio ustedes ya lo han resuelto, pero lo voy a resolver también aquí, quizás de alguna forma un poco diferente a como ustedes lo hicieron. Entonces, ¿cuál es la idea del modelo de Einstein? Es que ustedes tienen osciladores armónicos, entonces aquí les puse cómo se ve un oscilador armónico. En este caso no es en realidad un potencial armónico, sino un potencial real, pero abajo se puede aproximar muy bien con un potencial armónico que sería una parábola, ¿no? Entonces esa es la razón por la cual suele usarse un potencial armónico. En realidad deberíamos de utilizar uno de estos potenciales reales, entonces numéricamente ya se utilizan potenciales reales porque para temperaturas altas o energías altas esto sí importa, ¿no? Como se desvía. Ok, en el caso de un potencial armónico tenemos que la energía va como h barra omega por la energía el nivel energético más un medio que sería como la energía del estado base, ¿no? Entonces aquí se ve que va primero un medio, está un poquito más arriba del cero, no es en cero, y luego se va creciendo como de pasos similares todo el tiempo y eso es la, ¿no? Ok, como trabajamos con un sistema tridimensional, en principio tenemos 3n grados de libertad, que son 3 grados de libertad por partícula. Eso se puede traducir, porque son osciladores independientes en este modelo, como si fuera un sistema de 3n osciladores unidimensionales, ¿no? Entonces, pues esa es la forma en la que lo vamos a resolver. Vamos a trabajar como si fuera un sistema unidimensional pero con 3n en vez de n osciladores. Que también se puede tratar de resolver el sistema de energía total, donde aquí no sería un medio, sino 3 medios, y aquí va multiplicado por un 3 o algo así, pero es equivalente totalmente. Ok, pues vamos a tratar de resolverlo. Entonces, a diferencia de lo que yo espero que hayan hecho ustedes, lo voy a resolver con el ensamble microcanónico. Entonces nos preguntamos, ¿cuántas formas hay de poner Q cuántos? O sea, estas, ay, perdón, ¿qué hice? Un segundo. Ahí está. ¿Cuántas formas hay de poner estas Ns, estas QNs? Entonces hay como niveles que vamos a llenar. Entonces, cuando tenemos una energía fija, lo que estamos diciendo, como hay una parte que corresponde a el 2, al 1 medio, ¿no? Entonces, esta parte de 1 medio simplemente la omitimos y nos quedamos con la parte de N. Entonces, si tenemos una energía fija de todos los 3 N osciladores, pues va a ser un N aquí para un oscilador, otro N para otro oscilador, otro N para otro oscilador, y en total van a ser H barra omega por la suma de todos los N, ¿no? Entonces, esos N son el número de cuantos, cada uno de estos valores va a ser el número de cuantos. Entonces, la pregunta al final es, ¿cuántas formas hay de poner esos Q cuantos en total en los 3 N osciladores armónicos simples, ¿no? Entonces, eso esquemáticamente sería como si fuera, entonces, si yo tuviera aquí los 3N osciladores, ¿no? Entonces aquí tenemos los 3N osciladores, que son 3N cajas, y aquí vamos metiendo, ¿no? Entonces son 3N cajas donde vamos metiendo aleatoriamente las bolitas, ¿no? Que son los cuantos de energía. Y cuando los lleno todos, pues ya sé que aquí tengo al final uno donde la N chiquita sería igual a 3, por ejemplo, ¿no? Entonces, sustituyéndolo sería la energía esta N de de aquí, sería el H barra omega por la N más el 1 medio, ¿no? Ay, este, perdonen que utilice que mi letra sea tan horrible. En fin, eso sería la idea de nuestro sistema. Entonces, tenemos que calcular la cantidad de posibilidades de acomodar esas cosas. Entonces, pues, ¿cómo voy a calcularlo? Lo que voy a hacer es pensar un poco más bien no en las 3 n cajas, sino en las divisiones, ¿no? Entonces,
yo voy a tener aquí una división, aquí otra división, aquí otra división, aquí otra y así sucesivamente hasta aquí una división. Entonces noten que para este tenemos esta división, para este esta división y para este esta división, pero para el último no tenemos división. Entonces vamos a tener 3n menos 1 divisiones, ¿no? Eso sería, es lo que puse aquí. Y las bolitas van a ser las mismas, ¿no? Entonces es lo mismo que preguntarse por, en vez de acomodar Q cuántos de energía en 3n osciladores armónicos, vamos a poner Q cuántos de energía en 3n menos 1 separadores, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hago de esta forma? Bueno, pues porque lo podría poner, entonces aquí estaba mi forma esquemática, estábamos poniendo exactamente aquí el mismo caso, pueden ver que aquí hay una bolita, 3, 2, entonces 1, 0, 3, 2, 3, etcétera. Cuando lo pongo con los separadores, pues también tengo una bolita, separador, vacío, separador, 3 bolitas, separador, 2 bolitas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuántas bolitas y separadores voy a tener? Bueno, lo puedo escribir, simplemente los acuesto, las bolitas, y tengo aquí, entonces, una línea de cierta cantidad de objetos, ¿no? Pues, ¿cuántos objetos voy a tener? Pues voy a tener justamente esta cantidad de objetos, ¿no? Que son las Q bolitas más los 3n menos 1 separadores, ¿ok? Entonces tengo Q más 3n menos 1 objetos en total y esos son los que quiero acomodar. Entonces, ¿cuáles son todas mis posibilidades? Pues en principio debería de ser el Q más 3n menos 1 factorial y esas son todas las combinaciones, excepto que son indistinguibles. Solamente son distinguibles entre separadores y bolitas. Entonces, hay que dividirlo. Entonces, el Q más 3n menos 1 factorial es el número total. Es el número total de combinaciones que tengo de todos esos objetos. Pero muchas de las combinaciones son repetidas. Por ejemplo, si intercambio esta bolita con esta bolita, pues se va a ver exactamente igual. Entonces hay que dividirlo entre todas las combinaciones de las bolitas. Y todas las combinaciones de las bolitas va a ser el Q factorial, ¿no? Y también hay que dividirlo entre todas las combinaciones de los separadores, lo que sería el 3n menos 1 factorial, ¿no? Entonces, pues eso es lo que vamos a hacer y eso debería ser el número de combinaciones totales, que llamamos omega. Entonces, pues vamos a hacerlo. Y eso es lo que, justamente lo que estaba hablando en este punto, que tenemos las Q más 3n menos 1 combinaciones totales, y eso hay que dividirlo entre las combinaciones de las bolitas y las combinaciones de los separadores, ¿no? Y ya obtenemos esta cantidad, que es la que me importa. Entonces, para obtener la entropía, pues simplemente saco el logaritmo y multiplico por K a esa cantidad, ¿no? Eso es la entropía, como ya habíamos visto, en el microcanónico, ¿no? Entonces, este es el ensamble microcanónico, le saco el logaritmo y de acá, no sé por qué utilicé el logaritmo natural, debí de utilizar, sí, es logaritmo natural, pero para mí logaritmo es esta cosa, en fin. Entonces le saco logaritmo y ya obtengo mi entropía. Entonces la estrategia del microcanónico es, ya que tengo la entropía, utilizo la aproximación de Stirling, luego derivo con respecto de la energía, con eso me da 1 sobre la temperatura y de ahí puedo despejar lo que necesite, la temperatura o la entropía o la energía o lo que se me dé la gana y voy a obtener algún resultado interesante. En particular necesitaría despejar la energía y luego derivar con respecto de la temperatura a la energía. Entonces esa es la estrategia que vamos a hacer. Obtenemos la entropía con la aproximación de Stirling. Y para poder facilitar las cosas, 3n menos 1, pues lo volvemos solamente 3n, porque el menos 1 es sumamente pequeño con respecto al 3n. Y como estamos sacando logaritmo, pues ahí básicamente se va el menos 1. Después de que haya hecho la aproximación de Stirling, derivo la S con respecto de la energía y con eso obtengo el 1 sobre T
despejo de aquí de alguna manera, y trato de obtener entonces la energía de aquí, trato de obtener la energía como función de la temperatura para finalmente obtener la capacidad calorífica como función de, como la derivada de la U con respecto de la temperatura. ¿Ok? Esa es la estrategia que vamos a seguir. Ok, entonces pues allá va. Entonces el primer paso, sacar la entropía con la aproximación de Stirling. Checamos que es verdad. Entonces habíamos dicho que la Q, que el 3n menos 1 lo vamos a transformar en 3n nada más, ¿no? Entonces aquí tendríamos el logaritmo de Q más 3n, que está en esta parte, ¿no? Y de eso factorial. Entonces la aproximación de Stirling nos dice que es el logaritmo de esa cosa multiplicado por esa misma cantidad menos el Q menos 3n. Eso sería, ¿no? Ahora sería menos el logaritmo de esta parte. Menos el logaritmo de esa parte sería menos Q por el logaritmo de Q, menos menos, que nos da más Q. ¿Ok? Que se va con este Q de aquí. Y el logaritmo del 3n, porque ya no sería de 3n menos 1, factorial. Y eso nos da 3n por el logaritmo de 3n, menos, menos, o sea, más 3n. Y se va con este de aquí. Entonces nos queda efectivamente esta fórmula que puse aquí abajo, ¿no? Ok, ya tenemos la entropía. Ahora nos falta la parte de derivar con respecto de la energía. Para eso necesitamos calcular la energía. Entonces, ¿cuánto debería de ser la energía? Pues va a ser lo que habíamos dicho. A ver, regreso a esta parte de aquí. Decíamos que era omega h por la n por el 1/2. ¿Ok? Eso es para cada oscilador. Entonces, si tenemos 3n osciladores, vamos a tener h barra omega por 1/2 por 3n, porque cada uno de ellos va a contribuir en este 1/2, ¿no? Cada uno de los osciladores. Ahora nos falta la parte de aquí, pero el total de todas las n's nos da Q. Entonces la suma de todas las n's nos da Q. Entonces eso sería más h barra omega Q, ¿no? Entonces sería h barra omega, perdonen ahí, esto en igual sería, perdón, quién sabe qué hice, terrible. A ver, bueno, sería h barra omega Q más 3/2 de n h barra omega. Y h barra omega es la energía de un cuanto. Entonces eso lo podemos poner como epsilon por Q más 3/2 de epsilon por n, ¿no? Eso es lo que escribimos. Ok. Ahí está. Ok, entonces vamos a lo que estábamos por hacer. Y eso es justamente la entropía, la energía que calculé aquí, ¿no? Entonces corresponde con la realidad. Ahora seguimos con nuestra estrategia, que es calcular la derivada de la entropía con respecto de la energía. Entonces, quería hacer esto. Ok, entonces la derivada de la entropía con respecto de la energía es 1 sobre t, esa es la ecuación clave. Y por regla de la cadena, para poder calcular la derivada de la entropía con respecto de la energía, voy a calcular la derivada de la entropía con respecto de Q, que eso lo tenemos, y la derivada de Q con respecto de la energía. En realidad lo que voy a hacer es la derivada de la energía con respecto de Q, y eso va a ser lo divido 1 entre esto, y esto sería, entonces 1 sobre esto sería igual a la derivada de Q,
con respecto de la energía, ¿no? Entonces eso es lo primero que vamos a hacer. La derivada de Q con respecto de la energía. Entonces, a recordar un poco cuál era la U con respecto de Q. Eso va a ser, esta primera parte no depende de Q. Entonces esto no depende de Q, así que se va a 0. Y esta segunda parte, pues la derivada de QE con respecto de Q es simplemente la epsilon, ¿no? Entonces esto sería la derivada de U con respecto de Q. Por lo tanto, la derivada de Q con respecto de U va a ser igual a 1 sobre epsilon. ¿Ok? Espero que hasta aquí me sigan bien. Up. Y es justamente lo que tenemos aquí. Entonces, esta parte era 1 sobre epsilon y lo pongo aquí. Y eso multiplicado por la derivada de S con respecto de Q. ¿Ok? Entonces, la derivada de S con respecto de Q, vamos a calcularlo ahora. Entonces, la derivada de S con respecto de Q sería la derivada de esta cosa con respecto de Q. Esto se va a 0 porque no depende de Q. La derivada de Q, logaritmo de Q, sería Q por la derivada del logaritmo de Q, que es 1 sobre 1, digo Q por la derivada del logaritmo, que es 1 sobre Q, y esto es igual a 1, más logaritmo por la derivada de Q, entonces sería logaritmo de Q. Logaritmo de Q. ¿Ok? Eso es esta parte. Y todo eso negativo, porque está en negativo. Okay. Y esta parte de aquí, ¿qué sería? Pues sería Q más 3n por la derivada del logaritmo, que es 1 sobre Q más 3n, entonces sería igual a 1, más la derivada de esta primera parte, que es simplemente 1, por el logaritmo de esta cosa. Entonces, logaritmo de Q más 3n. Ok, bueno, pues el 1 se va, también, aquí está, el 1, y nos queda nada más logaritmo de Q logaritmo de Q más 3n menos logaritmo de Q. Y eso es, el menos puede entrar como dividiendo, entonces Q entre Q nos daría 1 más 3n entre Q, ¿no? Entonces sería el logaritmo de 1 más 3n entre Q. Eso sería la derivada de Z, de S con respecto de Q. Y es justamente lo que tenemos, ¿no? Entonces multiplicado por la K, que era la parte de la S. La S es K logaritmo del microcanónico. Entonces ahí está la K. El 1 entre epsilon corresponde a la derivada de Q con respecto de U. Y esta última parte ya vimos si corresponde a la derivada de S con respecto de Q. ¿Ok? Entonces, esta fórmula está bien, lo que ya obtuvimos. Ahora, si despejamos de aquí la Q, pues vamos a pasar el epsilon arriba, el K abajo, entonces sería epsilon sobre KT igual al logaritmo de esta cosa. Sacamos la exponencial, entonces sería la exponencial de epsilon entre KT o epsilon, beta epsilon, igual a 1 más 3nq. Pasamos, entonces pasamos restando y nos queda que 3n sobre q es igual a la exponencial de beta epsilon menos 1, ¿no? Y pues de aquí se ve rápidamente que que la Q sería igual entonces a 3n entre la exponencial menos 1. Ya no escribo lo que va aquí sobre la exponencial, pero ese es el beta epsilon. ¿Ok? Entonces, eso lo voy a utilizar ahorita.
Entonces, ¿cuánto era la energía? La energía era 3n epsilon sobre 2 más el epsilon por Q, ¿no? Eso era la energía. Entonces, epsilon por Q sería epsilon por 3n más, dividido entre el E a la E sobre a la epsilon sobre KT menos 1, ¿no? Que es lo que obtenemos de la U. Perfecto. Entonces ya tenemos la U en términos de epsilon, N y T. Entonces, en principio ya podríamos derivar la U con respecto de T para epsilon y N constantes, ¿no? Y esos, pues sí, hay un número de moléculas que es la N, que no va a cambiar en principio, y la energía de cada molécula en principio es la misma porque es simplemente como su energía vibracional, ¿no? Entonces nada más lo que vamos a cambiar o modificar es la T. Ok, entonces podemos derivar la U con respecto de T y eso nos da rápidamente estas funciones de aquí, que la que a mí me interesa es esta versión porque es más fácil trabajar con ella y la escribo a propósito así porque lo que quiero hacer es el límite para altas temperaturas, demostrar que nos quedamos con el 3NK. Por eso es que no me gusta esta versión, sino esta otra versión donde lo que voy a demostrar es que todo esto de aquí es como 1 para altas temperaturas. Entonces, para altas temperaturas, la exponencial va a ser cerca de E a la 0, ¿no? Entonces podemos hacer un desarrollo en series de Taylor cerca del 0. Y a lo que vamos a llegar al final es que esta parte de aquí se va a comportar simplemente como hasta el segundo miembro y lo que va a terminar dominando va a ser el E a la no sé qué, a la algo, dividido entre E a la no sé qué también. Entonces, pero al cuadrado. Entonces esto va a ser casi como E a la menos epsilon entre KT. Bueno, eso casi es cierto, ¿no? Más la diferencia del error. El epsilon, el E a la epsilon sobre KT. Perdón que no se está tardando en dibujar mucho estas cosas. Esto se va prácticamente a 0. Y entonces el único que nos importa, perdón, esto se va prácticamente a 1. Entonces el único que nos importa esto sería multiplicado por el valor de la diferencia del desarrollo de esta diferencia. Y ese desarrollo al final va justamente como KT sobre epsilon y como está al cuadrado va al cuadrado, ¿no? Al cuadrado, ¿no? Que es lo que es el inverso de este de aquí y entonces el CB va justamente como CB va como 3NK. Entonces, lo que me importa de este límite es que se obtiene el mismo que del gas ideal, pero aquí no hay partículas. Entonces, es como mera coincidencia que el modelo de Einstein, porque no hay partículas libres, ¿no? Ni siquiera es como en el caso de Debye, donde al final tienen un gas de fonones. En este caso no hay el equivalente al gas de fonones, entonces no tenemos alguna partícula libre que pudiéramos representar. Entonces habría que pensar qué clase de partículas, cuáles son las partículas libres. Esto como que ya no está funcionando bien, entonces no lo voy a escribir, pero lo digo. ¿Cuáles son las partículas libres que nos representan el límite de altas temperaturas para esta capacidad calorífica, ¿no? Entonces, pues ya aquí lo había escrito en desarrollo tal cual.
Y para el límite de bajas temperaturas, ¿qué es lo que tenemos? Para el límite de bajas temperaturas, tenemos aquí tendríamos, aquí sí solamente haríamos para bajas temperaturas esto se va a infinito y entonces el menos 1 no representa nada, y entonces sería la exponencial dividido entre la exponencial al cuadrado y es simplemente la exponencial a la menos 1, ¿no? Digo, y eso es lo que puse aquí, ¿no? La primera parte no cambia nada y la segunda sí es importante. Que si uno lo tiende a cero, la capacidad calorífica tendería a cero, realmente, pero cercano tendría este comportamiento. Ok, ahora hice aquí la gráfica de cómo se ve esta función, entonces escribí tal cual las dos, digo, la función de la capacidad calorífica sin ninguna aproximación del modelo de Einstein, y lo grafiqué y pues se ve de esta forma, ¿no? Entonces ahora nos preguntamos qué tan bien va con los resultados experimentales. Y lo que vemos en el resultado experimental es que, pues efectivamente, en el límite termodinámico sí coinciden todos, la ley de Duron-Petit, el experimento y el modelo de Einstein. Y para temperaturas relativamente altas, ya se desvía de la temperatura del modelo de Duron-Petit, de la ley de Duron-Petit, pero el modelo de Einstein, que es este punteadito de aquí abajo, el de arriba, por cierto, es el de Debye, que coincide muy bien, sí va bastante bien con los resultados experimentales, que sería la línea continua, solo que ya cuando bajamos bastantito la temperatura, aunque sigue un comportamiento similar, algo se parece, ya empieza a haber una distancia razonable, algo que pueden medir experimentalmente que falla, y que falla para tamaños de metal que son bastante grandes. Esta línea que puse aquí tiene que ver con la parte electrónica, y para hacer los experimentos le eliminan esa, o sea, en realidad lo que obtuvieron es todo levantado, multiplicado, digamos, por esta cantidad, ¿no? Entonces, levantado un cacho, ¿no? Habría que sumarle, perdón, no multiplicarlo, sino sumarle esta cantidad, y eso levantaría todo con una cierta altura desde aquí, ¿no? Ok. Bueno, pues ya vemos que el modelo de Einstein sí resuelve la parte de Dulong-Petit, sí algo aproxima el modelo, por eso fue exitoso, sí fue reconocido, aunque falla en algún porcentaje, no tan grande, pero sí falla suficiente como para ser detectado, y pues eso está chafa, ¿no? Entonces, a límite de altas temperaturas funciona, pero para bajas temperaturas no funciona. Entonces nos preguntamos ahora qué podremos hacer, y la respuesta es, pues vamos a hablarle al espía para que nos resuelva el asunto, ¿no? Entonces hasta aquí llegué con este segundo video, y nos vemos próximamente para el tercer video, donde presentaré el modelo de Debye. Ese lo voy a dividir en dos porque es un poco más complicado.